Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Continuando con nuestra clase de psicometría, vamos a revisar ahora la construcción de los instrumentos de medición. Previamente ya hemos observado las bondades que tiene el software estadístico SPSS para el desarrollo de algunas tareas básicas, como por ejemplo la búsqueda de validez, confiabilidad y algunos otros sistemas de validación a través de las correlaciones de nuestros resultados. El día de hoy, para poder unir la práctica con la teoría, vamos a estudiar cómo se construyen y diseñan reactivos que son específicos de acuerdo al problema o a la actitud psicológica que nosotros estemos observando. Esto con el fin para que en el siguiente video podamos observar cómo el desarrollo de la estadística nos puede dar resultados interesantes no solamente sobre el instrumento, como lo veíamos en las sesiones pasadas, sino también ahora con relación a nuestros ítems. Así que lo que vamos a revisar el día de hoy será cómo se construyen, cómo se estructuran y sobre todo cómo deben redactarse de acuerdo a algunas especificaciones metodológicas precisas. Lo que tenemos que entender es que la parte esencial de este proyecto debe estar basado en la búsqueda de una problemática. La problemática se va a definir en algunos casos como la variable psicológica o el desarrollo estructural del problema psicológico que nosotros queremos medir. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos observado que a lo largo de nuestra formación hemos encontrado distintas conductas que manifiestan diferentes actitudes, o bien actitudes que asumen los sujetos y que posteriormente pueden llevar a asumir alguna conducta. Y esto podemos relacionarlo, por ejemplo, en el área de mercadotecnia. ¿Cómo reacciona una persona frente a una publicidad determinada? O bien, cómo la publicidad va a determinar el comportamiento de los sujetos dependiendo de la manera o de la visión desde que estemos nosotros observando. Nosotros vamos a trabajar con relación a las definiciones operacionales. Estas definiciones vamos a tomar en cuenta dos. La primera son los índices. Los índices, como su nombre lo indica, nos va a dar la posibilidad de encontrar cuáles características cubren o no las variables psicológicas que observamos. Por otro lado, los indicadores nos ayudarán a dar cuenta muy precisa de la ausencia o presencia del nivel de esa actitud o de esas variables psicológicas que estarán construyéndose a partir de los índices. Nosotros trabajamos estos índices de acuerdo a actitudes psicológicas. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos aquí es la medición o evaluación de la ansiedad. Nuestros índices son reacciones psicológicas, reacciones físicas y conductas. Tres índices que van a estar completados por diferentes indicadores. Un ejemplo, si yo quiero encontrar reacciones psicológicas frente a la angustia, necesito medirla de acuerdo a su ausencia o presencia, la desesperación, la inseguridad o los temores. Por otro lado, si yo voy a revisar reacciones físicas en el sujeto, podré observar la sudoración, aceleración cardíaca, dolores de cabeza, pecho, estómago, o bien náuseas, vómitos, incluso alergias u otro tipo de manifestaciones físicas que están ligadas directa e intrínsecamente a la ansiedad. Por último, si yo voy a revisar la conducta del sujeto, tengo que evaluarla de acuerdo a tres indicadores básicos, que serían si es una actitud pasiva frente a la ansiedad, si es una actitud agresiva frente a la ansiedad o si lo manifiesta de manera asertiva. Si ustedes se dan cuenta, y en específico en el área de la conducta, podemos encontrar que la manifestación de la ansiedad puede ser negativa, asertiva o bien reactiva. Eso me dará cuenta, cuando yo manifieste en los sujetos con los que trabaje mi instrumento, cuáles serán las características específicas que cada uno de ellos asume frente a esto. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, analizando los índices, me doy cuenta de que deben existir desarrollo muy específico de preguntas que se diseñen de manera de cuestionario. Ustedes estarán preguntándose por qué en algunos casos habla de ítems y en este momento habla de preguntas. La diferencia en realidad no es muy grande, sin embargo es importante puntualizarlo. En el caso del cuestionario, yo voy a someter al sujeto a una reflexión sobre la ausencia o presencia de determinada conducta o característica física. Ejemplo,
¿Usted suele preocuparse inmediatamente que intuye alguna situación que no esperaba? Yo coloco al sujeto en una actitud de reflexión. Él me puede contestar positivamente o negativamente de acuerdo a la escala que yo coloque. Sin embargo, con todos estos enunciados estructurados en forma de pregunta, me podré dar cuenta de que el sujeto puede llegar a mentir, o incluso, si su reflexión es muy profunda, llegar a olvidar o omitir algunas de las sintomatologías que yo esté trabajando. Un ejemplo: ¿usted fuma? A muchos de nosotros nos da pena aceptar que fumamos, y sobre todo cuando nos lo preguntan en un nivel clínico, en un nivel médico o en un nivel de investigación o intervención psicológica. La primera respuesta inmediata sería: sí fumo. ¿Pero qué van a decir si fumo? Mejor voy a poner que no. Entonces, muchas veces el cuestionario tiene una limitación semántica con relación al tipo de respuesta que a mí me gustaría recibir. Por tanto, para transformar todos estos enunciados en forma de pregunta, lo que tengo que hacer es ahora llevarlos a un nivel de ítem. ¿Qué quiere decir? Que todas estas preguntas las volveré afirmaciones o postulados para que el sujeto conteste negativa o afirmativamente de manera más rápida. ¿Qué es lo que nosotros usamos? Para hablar de los ítems tenemos que hablar de la teoría de respuesta al ítem. De manera muy general, y como lo veremos más adelante, se define de acuerdo a Muñoz como la disposición de instrumentos de medida cuyas propiedades, esencialmente, no van a depender de los sujetos o objetos medidos, sino más bien invariantes con relación a la actitud de la persona. En pocas palabras, la teoría de respuesta al ítem se basa en la modalidad estadística de respuesta de mis sujetos para que yo pueda estructurar una formación psicométrica que me dé cuenta de la ausencia, presencia, nivel de respuesta o nivel de actitud que a mí me interesa medir. Esto me da una proporción mucho más adecuada a la manera en la que mi instrumento va a desarrollarse. ¿Cómo se describe cada ítem? A manera de afirmación. Pueden ser afirmaciones con tintes negativos o afirmaciones con disposiciones positivas. ¿Por qué? Si yo digo, a mí no me gusta faltar a la escuela, la doble negación en esa afirmación me remite que a mí me gusta ir a la escuela. Sin embargo, si yo digo, me gusta ir a la escuela, resulta mucho más simple de comprender. Más adelante, y en la revisión de otra materia que sería pruebas psicológicas estandarizadas, tendríamos la posibilidad de entender que el cambio de la estructura semántica del enunciado puede proyectarnos respuestas similares, pero actitudes diferentes. La construcción y descripción de cada ítem estará entonces en función de la forma afirmativa, de la ausencia o presencia del indicador que deseo medir. Ejemplo: yo todos estos ítems que hace un momento eran preguntas o eran cuestiones, ya los trabajé de manera afirmativa. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a cada índice y con base a mis indicadores, todos esos indicadores se formularon a manera de pregunta. Lo que ahora corresponde hacer en el desarrollo de los ítems es transformarlos de manera afirmativa. Ejemplo: se frustra cuando no puede solucionar una situación. Ahora es diferente. Ya no solamente estoy llevando al sujeto a una parte definitiva de sí o no, o tal vez, sino que ahora me evito hacerle un cuestionamiento que introyecte en él el pensar en una respuesta probablemente deseada que a mí en lo personal no me interesa saber. Me interesa conocer la actitud que está asumiendo o tomando frente a la frustración cuando no puede solucionar una situación determinada. Otro ejemplo: se estresa usted bastante. Yo lo estoy afirmando, yo lo estoy llevando a un nivel de reflexión donde el sujeto está consciente de que llega a tener un nivel fuerte de estrés o de preocupación y que esto a su vez puede llegar a escalarlo en mucho, poco o nada. ¿Se dan cuenta cómo también la teoría de respuesta en ítem me va llevando a una formación estructurada de las respuestas que yo necesito ponerle al sujeto? Yo no lo estoy llevando o invitando a que me conteste lo que yo quiero, o como sería en una pregunta abierta con signos de interrogación, en donde el sujeto me va a colocar su disposición de acuerdo a un sentimiento. A mí me interesa específicamente su conducta.
Para organizar nuestros ítems, lo que debemos hacer es, de acuerdo a la tabla 1, manifestar cuáles son los índices y cuáles fueron ahora los ítems que forman parte de mis preguntas y a su vez de mis indicadores y colocarlos de manera estructurada. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si mi índice 1 corresponde al ítem 1 al 20, todos estarán relacionados entre sí para encontrar, ejemplo, el estrés. Mi índice 2, que pudiera estar relacionado con cuestiones enfocadas a manifestaciones conductuales de la ansiedad, estarán entonces con una nomenclatura de índice 2, 1, índice 2, 2, índice 2, 3, y así sucesivamente, de acuerdo al número de ítems que yo maneje para cada índice. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar un problema, y este es muy común cuando no se lleva una metodología adecuada para la formación de un instrumento. Esto se conoce como la ley de la monotonía. De acuerdo a la ley de la monotonía, si yo coloco un índice y todos sus indicadores de forma progresiva, el sujeto va a intuir o a descubrir qué es lo que yo necesito saber de él. Por lo tanto, si se da cuenta de que estoy buscando actitudes positivas frente a su respuesta de la angustia, obvio será que entonces ni siquiera se va a tomar la molestia de leer los ítems. Solo se dedicará a contestar totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ojo, a muchos de nosotros nos ha sucedido eso. Cuando vamos en la calle y alguien nos hace una encuesta, o cuando vamos al súper y nos colocan un touchpad para elegir alguna forma de respuesta, si esta no va intercalada entre sí o toca temas o sistemas diferentes, muy probablemente por la rapidez con la que queremos contestar, solo nos dediquemos a colocar los puntos buenos o, en su defecto, a colocar los puntos malos. O sea, los extremos de mi tabla de respuesta que yo le doy al sujeto. Para evitarlo, lo que vamos a hacer es revolver los ítems. ¿Qué quiero decir con revolver los ítems? Que de acuerdo a todos los indicadores de mis índices, yo pueda jugar con ellos y establecer, por ejemplo, que el índice 4, ítem 3, y el índice 2 de mi índice 1 y el índice 3, mi ítem 2, formen parte de una sola línea de continuo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo establecer entonces una relación no paramétrica entre la respuesta que espero me dé el sujeto y la respuesta que me va a emitir toda mi población. Más adelante calcularemos eso con el software estadístico SPSS, pero ya estamos evitando con esto la promoción de la ley de la monotonía. Entonces tendremos probabilidades mucho más altas de que nuestro instrumento sea más válido y mucho más confiable, sin descuidar la correlación interna que existe entre cada uno de los índices. Cuando nosotros hablamos de esa forma de respuesta, estructuraremos de acuerdo a la metodología de distintas escalas. Está la escala aditiva de tipo Likert, la escala Thurston, el diferencial semántico, la escala Osgood, etc. El día de hoy no vamos a tomar ninguna como ejemplo porque estamos enfocándonos en el desarrollo de los ítems, su redacción, su construcción y la forma en la que estos se presentarán en el instrumento. Lo primero que tenemos que entender es que hay generalmente dos tipos: las de continuidad de tiempo, en donde el sujeto va a manifestar si tiene o manifiesta la conducta de manera continua, siempre, algunas veces o definitivamente nunca. Como también podemos encontrar la sumativa. En este caso, y es la más común, porque nos recuerda la escala aditiva de tipo Likert, en donde el totalmente de acuerdo hasta el totalmente en desacuerdo nos servirán para calcular las distancias numéricas entre esas 5 opciones de respuesta. En un diferencial semántico del 1 al 7, del 1 al 9, del 1 al 11, podremos encontrar la misma continuidad, pero con diferentes estructuras. Muy bien. Si nosotros colocamos la estructura del instrumento, ya evitando la ley de la monotonía, encontraríamos algo así. Ejemplo, responde las siguientes afirmaciones según tu elección. 1. Por muy preocupante que parezca una situación, usted deja que fluya. ¿Lo hace siempre? ¿Algunas veces o nunca? Y de acuerdo a la respuesta que sé que en este momento probablemente están pensando, pueden colocarla en estos 3 niveles de respuesta
respuesta que yo les doy. Y así sucesivamente en cada una de ellas, para que nosotros encontremos a la hora de graficar, a la hora de basar en el software estadístico nuestras respuestas, las correlaciones, las varianzas, las covarianzas e incluso niveles de confiabilidad y validez de todo mi instrumento. Les agradezco mucho, espero que les haya servido y nos vemos la próxima en el siguiente video. Que estén muy bien.